Stitch para seguir con la de Elsa, pero estaba acomodando unos hilitos que se veían un poquito. Se ve muy linda, está quedando hermosa. La vamos a dejar por acá a un lado porque vamos a seguir es con Elsa. ¿Cómo están, chicos? Yo terminé la vuelta 18. La vuelta 18, la vuelta 18, 18. Sí, terminé la vuelta 18. Tengo que leérselas cómo quedó. Y empecé la 19. Bueno, la 19 creo que apenas la voy a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Esta es la vuelta 18 que la estamos terminando y vamos a empezar la 19. ¿Cómo van, chicos? Yo pues, oiga, aquí me falta un hilo. Ay, color piel. Sí, señor. Aquí me falta un hilo color piel. Acabo de darme cuenta. Lo tengo acá, pero ya se está acabando. Entonces tengo que colocar color piel, que lo tengo listo. Bueno, chicos, mientras llegan los compañeros, vamos a avanzar un poquito esta vuelta 19 y ya les leo qué hice en la vuelta 18. Ya hoy terminamos el fondo de Elsa. Ya mañana vamos a empezar el cuerpo porque ya, chicos, la conté y tenía 210 puntos. Entonces yo creo que con las vueltas y los aumentos que le vamos a dar, ya va a quedar de los 240. Acá, ¿qué acabé de hacer yo acá? Ah, verdad que estoy empezando vuelta. Entonces todavía no tengo una secuencia firme. Voy a tejer a ver hasta dónde va esta, que esta es la vuelta 19. Y ya les digo a ver qué secuencia voy a tener acá. Hola chicas, ¿cómo están? Gracias por estar acá presente. Terminé esta, dice que empieza dos antes, el azul hortensia, 1, 2, 3, 4 vueltas. 1, 2, 3, 4 vueltas. Acá empieza otro pétalo. Bueno, ahí ya voy checando que sigue acá. A ver, que lleguen todas las compañeras, los compañeros y ya les leo que hice en la vuelta 19. En la vuelta 18. Porque esta es la vuelta 19 la que empecé. Gracias, gracias chicos por llegar, gracias por estar acá. Sí, se ve muy bonita ya la mochila. Y creo que le voy a hacer un aumentito acá de este azul hortensia. ¿Quién llegó por acá, chicas? Empiecen a llegar porque ya empezamos la vuelta con por acá se ve un poquito el color negro. Ya empezamos la vuelta 19 y la conté antes de empezar la vuelta y tenía como 210 puntos, entonces ya lo que nos falta es poco para terminar este fondo. Ya mañana empezamos el cuerpo, no importa si me queda una vuelta por hacer, yo la hago, se las leo mañana y simplemente empezamos el fondo de una vez, el cuerpo mañana. Ya teniendo este fondo hecho, lo voy a escribir, lo voy a transcribir para que me quede en PDF y listo. Y acá vamos a hacer verde. A ver, creo que ya están todas las compañeritas. Acá vamos a dejar
un solo amarillo. Ya les voy a leer qué es lo que estoy haciendo, porque ya se va a empezar a cerrar este círculo. Ay, 150 puntos, pero la mini, ¿cierto? La suya quedó de 150 puntos. Si es la mini, sí está genial. Sí está genial de 150 puntos. Esta ya está tensionada, no se ha cerrado, pero sí está tensionada, tensionada, que se quiere cerrar. Está muy, muy tensionada. Señora Edilia, buenas noches. Por acá muchas compañeras se me han dado los mensajes. Buenas noches, bienvenidas. Gracias por estar acá, por la compañía. Gracias, mis niñas. Gracias, señora Edilia. Z dice, hola, profe, ¿cómo está? Estaba mirando la clase de ayer pensando que era el en vivo de hoy. Ay, no. Sino, chicas, que como ando con la clase de los fajones, entonces sí se me hace un poquito de tarde todo. Y si entro tarde a una clase, pues ya entré tarde a todas. Y acá, después del amarillo, dice que 2 azul hortensia y dejo 2 libres. Sí, entré tarde, entonces sí ya se me hace tarde para todo. Hice un aumento acá, así que acá puedo hacer otro aumento. Ah, no, acá tengo un aumento. No, no voy a hacer aumento porque en la parte de abajo tengo un aumento ahí. Entonces lo voy a dejar. Simplemente azul hortensia. Ya llegaron todas, listo. Ya les voy a leer qué hice en la vuelta 19, que fue la vuelta 18, perdón, que fue la anterior. Y ya ahorita les leo qué estoy haciendo en esta. Que yo creo que ya con esta vuelta tengo los 230 o 220, pero entonces en la otra vuelta le hacemos los aumentos que falten para ya terminarla. Yo creo que acá puedo hacerme un aumento. No, no tengo aumentos. Entonces acá se puede ir en aumento. En este verde. Mira, acá ya se acabó unos poquitos que tenía de color negro y color piel. Entonces estos que ya se están acabando acá, pues colocamos el nuevo hilo color negro y ya. No nos vamos a preocupar por eso, ¿ok? Bueno, chicos, les voy a leer qué fue lo que se hizo. Sería bonito este fondo con la imagen de la Tierra vista desde el universo. Pino del 2, Pino del 2. Pino del 2, estaría genial. Oiga, qué cosa tan bonita. Esas son unas super ideas, chicos. Esas sí son super ideas. Bueno, voy a leerles qué se hizo en la vuelta 18, muchachos. A ver qué se hizo en la vuelta 18. Vamos a leerlo. ¿Qué se hizo en la vuelta 18? A ver. Está hermosa, hermosa. Ahí aprovechando a estirar los hilos. En la vuelta 18, bueno, la vuelta 17 dice que terminó con 11 puntos azul hortensia, o sea que terminamos acá. 11 puntos azul hortensia. Se me baja mucho la luz y raro porque tengo la misma luz con la que hago el en vivo allá y se me baja la luz. Nubia, buenas noches, bendiciones. Margarita, Gabriela, Jorge, Mendo, soy Fanny Mendo. Hola, profe, por aquí saludándola. Hola, Fanny, ¿cómo estás? Entonces, la vuelta 17 dice que terminó con 11.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ah, no. Dice que 11, pero no confirmó. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Porque acá hay un aumento de azul hortensia. Entonces, no. Dice que terminó con 11, 2 puntos bajos verde y un aumento. Entonces yo terminé, fue la vuelta 17. A ver, 8 puntos bajos amarillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, son 9. Un aumento amarillo. Confirmemos qué vuelta es este, chicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Esta es la vuelta 17, que terminó con 11 puntos azul hortensia. Sí, esta. Y la 18 dice que empezó 2 puntos bajos. Ahora sí. Esta la 17 se terminó acá y empieza la vuelta 18, 2 puntos bajos verde, un aumento verde amarillo, 11 puntos bajos amarillos, 7 puntos bajos verde, un aumento verde, 4 puntos bajos verde, 10 puntos bajos azul hortensia, 4 puntos bajos verde, 11 puntos bajos amarillos, 2 puntos bajos verde, un aumento verde azul hortensia, 11 puntos bajos azul hortensia, 7 puntos bajos verde, un aumento verde, 4 puntos bajos verdes, 10 puntos bajos naranja, 4 puntos bajos verdes, 11 puntos bajos hueso, 2 puntos bajos verde, un aumento verde naranja, 11 puntos bajos naranjas, 7 puntos bajos verdes, un aumento verde, 4 puntos bajos verde, 10 puntos bajos color hueso, 4 puntos bajos verde, 11 puntos bajos naranja y 2 puntos bajos verdes. Acá se me acabó la hoja. Un aumento verde color hueso, 11 puntos bajos color hueso, 7 puntos bajos verde, un aumento verde, 4 puntos bajos verde, 10 puntos bajos amarillos, 4 puntos bajos verde, 10 puntos bajos azul hortensia, un aumento azul hortensia verde y ahí terminó la vuelta. Ahí, en un punto, en un aumento azul hortensia verde. Ahí terminó la vuelta 18 y empecé vuelta 19. Voy a colocarles un gancho, termino esta vuelta y les leo qué hay en la vuelta 19. ¿Listo? Yo sí prefiero revisar y revisar para estar segura que lo que estamos haciendo va bien. Nubia, bienvenida. María González, bienvenida. Cecilia Ramírez, bienvenida. Aquí terminé en este aumento verde, ¿ok? Está plana, está tensionada. Si se quiere levantar los bordes, si está tensionada. Si no le hago más aumentos, sí es posible que se cierre, pero eso estoy juiciosa haciendo aumentos para completar porque no se me puede cerrar. Y acá dice que va todo verde. ¿En dónde acabo de hacer mi aumento? Acá. Entonces voy a hacer, creo yo que 10 puntos y un aumento. Vamos a colocar el color piel, que no lo estamos utilizando, pero sí es necesario ponerlo, aunque todavía no se utilice mucho.
Y el color negro que también se me acabó, también lo voy a colocar, aunque no lo utilice mucho. Ahí está. Estos dos, lo que pasa es que yo aprovecho a trabajar con sobrantes, muchachos, y por eso se me acaban tan rápido. Y voy a tejer, acabo de hacer un aumento acá, así que voy a tejer 10 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos bajos y un aumento. Para que no se cierre, toca hacerle aumentos para que no se cierre. Buenas noches, señora Reiker. Buenas noches. Yadira Luz. Ah, eres Yadira Luz. Hola, Seuri, ¿cómo estás? Y voy a tejer nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y nuevamente un aumento, porque no queremos que se cierre todavía. Si todavía pues no tiene los 240 puntos, ¿no? Entonces, mientras no tenga los 240 puntos, no hay necesidad de que se cierre. El aumento verde. Y vamos a tejer 2 puntos bajos verdes. Y acá 1, 2, 3, 4, 5 naranjas en este caso. Y vamos a tejer 5 naranjas. Víctor Hugo, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. 1, 2, 3 y en el punto 4 voy a hacer aumento para que me queden 5, ¿ok? Y que no quede tan cerca de este aumento, porque si lo hago acá al empezar, sí queda muy cerca de este aumento. Y voy a tejer un solo punto en el color, sí, solo uno. En el color hueso, un verde para tejer todo color hueso. Acomodamos los hilos. A ver que por acá sea un poquito este hilo oscuro. Listo. Y voy a hacer el color hueso. Que también se está cerrando este círculo para que nos quede, pues obviamente la mitad de la flor. Vamos a ver hasta dónde nos da la flor, a ver si alcanzamos a hacerla un poco más grande. Que la idea es que se pueda hacer un poco más grande, pero necesitamos ver cuántos puntos tenemos y terminando esta vuelta, eso es lo que vamos a confirmar. ¿Cuántos puntos nos queda acá? Sí, chicos, ya mañana quiero empezar ese fondo. Yo ya no quiero esperarlo más porque ya necesito el patrón. 1, 2, 3. 1, 2 y la tercera va en aumento con el naranja. A ver, con este naranja.
Marta Consuelo, buenas noches, bienvenida. Señora Marta Consuelo, ¿cómo está? Nosotros por aquí avanzando. A ver si alcanzamos a darle una vuelta más al fondo o ya nos toca empezar ahí la mochila de Elsa. El cuerpo de la mochila de Elsa porque depende, la queremos de 240 puntos. Entonces depende de esta vuelta cuántos puntos queda. Porque ya el fondo se está tensionando, entonces si no le hago aumentos seguidos se puede cerrar. Y como todavía me faltaban como 40 puntos, yo creo que todavía le puedo hacer más aumentos. A ver cuántos color azul hortensia tejí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Sí, señor. Y nuevamente verde. Ah, no, acá no necesito hacer aumento porque tengo los 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Siento el aumento va, pero en el color verde. Listo. Ahí. No naranja verde, sino solamente verde. Y acá vamos a contar de 10 en 10 para los aumentos. Es que este color verde se me fue por allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y un aumento. Hola señora Carminia, gracias por compartir, gracias, gracias. Esperen que por acá, este color negro que se ve, sí creo yo que es de estos que se están terminando. Tengo ahorita que cortarlos porque no tiene por qué verse ahí. Pero es como que estos que se están terminando, los que hacen que se vea el hilo oscuro. Pero ahorita los quitamos y ya queda totalmente planita de nuevo. Y acá se ve un poquitico, pero el azul hortensia. Listo, nada más. El azul hortensia se veía. Y estos sí son los que acabamos de quitar, mire. Esos son los que se ven ahí. Listo, pero sí se está tensionando, sí me toca. Bueno, pero es que también ya yo creo que va teniendo los 240, ya no hay problema. Bueno, tengo el aumento. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un aumento y nuevamente 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y nuevamente un aumento. Y voy a hacer 5 color hueso. Cinco color hueso. 1, 2,
3 y en este punto 4 hago mi aumento para que queden en total 5. Vuelvo a tejer un punto verde sobre naranja y el resto de naranja, pero al final tampoco tejo el último naranja. Eso es lo que estoy haciendo con los corazones o con el centro de la flor, para que empiece a verse redondito. Se ve muy bonita la combinación, a mí me encantó. Este último no se teje. Y vamos a hacer 3 verdes. 1, 2. Y en el tercero vamos a hacer un aumento verde color hueso. Hola Michelle, ¿cómo estás? Señora Loida, bienvenida. Por acá se ve un poquitico el amarillo. Ay, por acá se ve un poco el naranja. Esperen chicos porque el naranja no lo puedo dejar así. Como ya lo tejí, ya no lo puedo estirar. Entonces me toca desbaratarlo, estirarlo y ahí sí tejerlo. Uy, sí, qué bueno que lo vi porque no me gusta que se vea el hilo así. Y ese naranja se veía bastante. Mucho, mucho, mucho. ¿Cómo van, chicos? Si están tejiendo a Elsa, ya mañana empezamos el cuerpo. Ya mañana jueves, la idea es jueves y viernes avanzar lo que más se pueda del cuerpo para que ya nos dediquemos solo en las vueltas del cuerpo. ¿Qué es la ventaja de las vueltas del cuerpo? No lleva aumentos. Entonces usted ya no tiene que contar tanto, ya se va a guiar. Después de que la primera vuelta quede bien, el resto se va a guiar perfectamente sin tanto problema. Todo es que la primera vuelta le quede bien. Esa es la parte difícil de cualquier mochila, la primera vuelta. Ya después de que encaje y al repetir el diseño, porque Elsa lleva dos dibujos, ya queda bien. Tres verdes, aqua, pero en el tercero se va a hacer aumento para tener los color hueso completos. Ya vamos a tejerlo y nos damos cuenta al final que va un aumento, pero yo creo que en color verde. De esa forma sé yo dónde voy a colocar mis aumentos en esta vuelta. Color hueso. Ya vamos a llegar al amarillo, que es donde se termina la vuelta. Y les dejo la clase hasta ahí, lo vamos a contar y ya los puntos que falten se le van a sumar. Pero en la última vuelta, que esa la voy a tejer, se las leo mañana y ya mañana empezamos el fondo. Ya no nos vamos a preocupar tanto. A ver que por acá están mis hilos, por acá, por allá, como si... Ahí ya. Listo. Como coloqué hilos nuevos, no estaban ahí enganchaditos. Gracias, chicas, gracias. Confirmamos cuántos puntos hueso van allá, contando estos de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y vamos a hacer el aumento verde, 10 verdes, un aumento verde, 10 verdes, un aumento verde, 10 verdes. No, mentira, no alcanza para tantos. Pero si hacemos un aumento verde y 10 puntos bajos verdes. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7, 8, 9, 10. Un aumento y vuelvo a tejer 10. Pero esperen, yo miro cómo está esto recogido acá por detrás, que no se vean mis hilos, que no se vea para nada los hilos. Listo. A ver el color negro, se ve un poquitico por allá. Listo. Acabo de hacer el aumento con verde y vuelvo a tejer 2, 4, 6, 8 y 10. Un aumento verde y 2 puntos bajos verdes. Y acá me quedan 5 amarillos, que hago un aumento al final para que sí queden 5. Este fondo se ve muy lindo, la verdad está precioso. Esperen que por acá se ve un hilo, pero yo creo que es un hilo que estaba de la vuelta anterior. 1, 2, 3, 4 y en ese hago aumento para que sean 5. Un verde y hago el azul hortensia. Un verde y acá termino la vuelta. Voy a hacer azul hortensia y ya les leo que se hizo en esta vuelta y contamos los puntos. Ya no voy a esperar más para confirmar. A ver si tengo 220. Yo creo que más o menos 220 puntos creo que tengo. Pero los otros puntos los hago en la otra vuelta y los otros empezando el cuerpo. Si me hacen falta, ¿no? Porque si tengo 230, pues me faltan 10. Todo es si tengo muy pocos puntos. Si tengo 220, si todavía me tocan 20 puntos, entonces sí me toca en 2 vueltas. Distribuirlo en 2 vueltas para que no me quede muchos puntos en una sola vuelta. Sí se está tensionando, ya se quiere recoger. Ya ella quiere, mire, ya estos bordes se están levantando porque ya la mochila quiere recogerse. Sí se quiere tensionar. Y eso es normal porque pues ya está grande y no le hemos hecho tantos aumentos como debe ser. Vamos a contar los cuántos puntos tenemos, ¿ok? Voy a sacar marcadores y vamos a empezar. Puntos libres. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Acá. Primer gancho o primer marcador. 50. Y seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 49 y 50. Acá. 50. Y seguimos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. Otro 50. Listo. Tengo 50, 100, 150 hasta ahí. 50, 100, 150. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. Mire acá, otros 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Tengo 29, o sea que me faltan 11 puntos nada más. No, ya no le puedo hacer más diseño, chicos. Ya faltan 11 puntos. Ya lo único que podemos hacer es, yo creo que darle una vuelta totalmente azul y dejarlo hasta ahí para empezar la mochila. Porque si le damos una vuelta más, nos tocaría, tengo 239, les dije, 229. 229, 39. 39 porque faltan 11. ¿Para cuál? No. 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Para 31, para 40, 11. Sí, 229. Entonces, no, chicos, ya no le puedo hacer más diseño. Lo que vamos a hacer es una vuelta totalmente de ese azul para que ya empiece a recogerse, pero vamos a hacer esos 11 puntos en aumento. Tengo 229. Creo yo que perfectamente puedo hacer 20 puntos, 21 puntos bajos, un aumento. ¿Sí? 21 puntos bajos, un aumento, pero ya no le vamos a hacer más diseño. ¿Listo? Entonces yo creo que de esa forma vamos a terminar ya la vuelta 20. Esta es la 19. Y vamos a leer qué se hizo en la vuelta 19. La vuelta 18 se terminó con un aumento azul hortensia verde y la vuelta 19 empieza con un punto bajo verde con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puntos bajos amarillo, 2 puntos bajos verde, 2 puntos bajos verdes, sí, acá tenía que ser, era un aumento. 2 puntos bajos verde, un aumento verde y tejimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que pasa es que como acá tenía el aumento, de pronto fue por eso para que no quedara tan cerquita acá, porque las otras sí hice el aumento acá terminando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, sí, acá los aumentos están bien separados. ¿Ve? No me había fijado que en este los aumentos quedaron súper separados.
Uno, dos verdes, un aumento verde. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 verdes. No, ahí no tiene aumento de nada. Ve, chicos, acá yo creo que se me pasó fue el aumento, porque está muy largo para no tener aumentos. Este mínimo debería llevar un aumento acá, tal cual como les leí los otros, pero no, no hice aumento. Bueno, lo dejamos así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Dice que tengo 22 puntos bajos verde, un aumento azul hortensia, un aumento azul hortensia y 3 puntos bajos azul hortensia, 3 puntos bajos azul hortensia. Un punto bajo amarillo, un punto bajo verde, perdón. Verde, acá un punto bajo verde y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 puntos bajos amarillo. 9 puntos bajos amarillos. 1, 2, 3. 3 puntos bajos verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oiga, aquí no hay aumento. No, no hay aumento. 3 puntos bajos verdes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 puntos bajos azul hortensia. Un aumento azul hortensia verde. Un aumento azul hortensia verde. Y a partir de este sí tejí 10 verdes, un aumento verde, 10 puntos bajos verde, un aumento verde, 10 puntos bajos verde, que así tenía que haber quedado este, un aumento verde y 2 puntos bajos verde, 2 puntos bajos verde. Acá 3 puntos bajos naranjas, un aumento verde, 3 puntos bajo naranja, un aumento naranja y un punto bajo verde. Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 puntos bajos hueso. 2 puntos bajos verde. 2 puntos bajos verde. Un aumento verde naranja, que es este, un aumento verde naranja. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 puntos bajos naranja, un aumento verde, 10 puntos bajos verde, un aumento verde. Tengo acá 11 naranjas, un aumento verde, 10 puntos bajos verde, un aumento verde. Acá vuelvo a hacer 10 puntos bajos verde y 2 puntos bajos verde, 3 puntos bajos hueso, un aumento hueso, un punto bajo verde y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 puntos bajos naranja y 1, 2 puntos bajos verde, 2 puntos bajos verde, un aumento verde hueso y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos hueso, un
aumento verde, 10 puntos bajos verde, un aumento verde, 10 puntos bajos verde, un aumento verde y 2 puntos bajos verde. Y acá termino con 3 puntos bajos amarillo, un aumento amarillo, un punto bajo verde y termino con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 puntos bajos azul hortensia. Así terminamos la vuelta 19 y la vuelta 20 vamos a hacer. Sí, en la vuelta 20 podemos tejer 21 puntos verdes, un aumento verde, 21 puntos verdes, un aumento verde, 21 puntos verdes, un aumento verde, 21, un aumento verde, 21, un aumento verde. ¿Listo? Dejen marcado acá donde terminan si tienen dudas, pero pues igual, cuando ya den toda la vuelta con el color verde, se sabe pues que terminan acá, donde ya no ya llegan toda la vuelta con el punto verde. ¿Listo? Entonces, chicos, tenemos que completar 240 puntos y mañana empezamos el cuerpo. ¿Listo? Entonces, chicos, hasta mañana. Que descansen. Feliz noche. Gracias por la compañía. Gracias por tejer este precioso fondo. Nos quedó muy bello. Hasta mañana. Que descansen. No se les olvide dejar un me gusta y un buen comentario.